Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Portilla y mi compañero es Gabriel Mendieta. Este es la presentación del proyecto final de microcontroladores en el que se ponen a prueba pues todos los conocimientos adquiridos durante el curso o pues la gran mayoría aplicándolo a una especie de batímetro que mide pues potencias activa, reactiva y compleja y adicional factor de potencia y ángulo de desfase. Bueno, a continuación pues la explicación del código que se realizó. Entonces pues aquí tengo las librerías que se incluyen para hacer que el código funcione, como es el stdlib, mat.h, x.exe.h y stdio.h. Además se define el cristal, que va a ser de 4 MHz, y se incluyen dos librerías que más adelante explicaré, que es lsd.h, que es la que se usa normalmente pues en el curso, y adc librería, y adicional una tercera que es usar librería. Se declaran todas las variables, hay de tipo entero, que pues es una que es menú, otras de tipo flotante y las que son chars para imprimir en la LCD, puesto que la LCD imprime en caracteres, entonces toca pasar los valores enteros o flotantes a un valor de carácter que pueda imprimir la LCD. Los valores float, pues ya que estamos trabajando en valores análogos, entonces puede tomar diferentes valores y con parte decimal. Y uno double que creo que realmente no se usó. Inicialmente pues inició declarando varias funciones o prototipos de funciones para el código. Entre estos está el init timer, que tampoco lo utilicé, y para medir la potencia activa, reactiva, compleja, el factor de potencia y el ángulo de desfase, perdón. En el main entonces se inicializa, nos vamos primero con el init, que se encuentra aquí, en el cual se habilitan las interrupciones. En este se declara RB0, RB1 y RB2, es decir, la interrupción de 0, la interrupción 1 y la interrupción 2. Para ello, pues entonces se habilitan los pines con bits int.ie o int1ie o int2ie. Luego entonces se ponen sus respectivas banderas en estado 0. Se habilitan como flancos de bajada, es decir, que van a entrar cuando reciban un 0 lógico. Y adicional a esto, inicializó el timer. Entonces, para ello, pues se habilita como temporizada con el td0cs. Luego se deshabilita el prescaler, pues no va a utilizar un prescaler. Perdón, se habilita el prescaler, es que aquí está. Dejo el prescaler, lo habilito, va a ser un prescaler de 8 bits. Inicio deshabilitando el timer, la bandera abajo, y lo dejo sin desbordamiento. Se activan las interrupciones de periférico para activar todo lo anterior y las interrupciones globales. Luego de pasar por el init, entonces lsd init, que va a ser la librería pues que se ha usado normalmente en el curso, que esta se pone como archivo de cabecera. Luego adc init, que es la librería que más adelante voy a explicar, no, mejor ya. adc init la tenemos por acá. Para esta se ha trabajando librerías, una que es una tipo C en source files y otras en header files, o sea, como archivo de cabecera. En esta entonces se escribe normal el number include xc.h, pues se está trabajando como un nuevo código, y se pone un void adc init. En este se escriben lat con bits, esto es para
configurar los pines, que es, bueno, el ADC. En este entonces se ponen hasta el número 11 como digitales y los otros van a ser de tipo análogo, es decir que los 3 primeros pines del ADC, o sea A0, A1 y A2 van a ser análogos y el resto todos digitales. Luego pues luego se configuran los voltajes de referencia en 0 para tomarlos como voltajes de referencia a lo que tengo en 5 voltios y tierra. Se ponen todos los registros todos los bits del registro add con 0 en 0 y se configura el tiempo de adquisición. Luego entonces pues se hace una nueva función llamada SignetIn ADC-Read, que es la que vamos a utilizar para llamar la función del ADC. Esta va a ser de tipo carácter, que va a este SH pues a generar el canal que queremos utilizar. Recordemos que tiene 13 canales, entonces pues solo podemos usar hasta 3 canales puesto que esto está configurado, pero se me olvidó cambiar esto. Y lo que permite es que cuando yo ponga un número pues va a tomar ese canal y es el que va a interpretar. Entonces va a leer lo que se encuentra pues en ese canal. Aquí lo tenemos movido 2 bits porque pues los canales empiezan desde 2 bits después a contarse. Luego pues inicializo el ADC y leo lo que está pues mostrando en el Ares. Luego entonces vuelvo al proyecto principal. Bueno, esto también tiene un archivo de cabecera que está acá, que pues solo tiene las funciones que voy a utilizar para poderlas llamar. Entonces me voy al proyecto, tengo también el usar init y uno de 1600, que esto es los baudios que vamos a utilizar. Entonces aquí está el usar, en donde está configurado un usar init, se configuran los bits de lectura y los bits de escritura. Luego esto es para escribir el baudiaje que necesitamos. Entonces pues la idea es decir que cuando llamo al usar, entonces escribo aquí los baudios y automáticamente esto lo va a llevar aquí y va a hacer la conversión en baudios que necesito. Luego entonces lo configuro para baja velocidad, tipo asíncrono, porque no necesito un oscilador para que genere las señales. Lo configuro como de lectura y escritura, va a ser una transmisión de 8 bits, se habilita la transmisión, luego una recepción de 8 bits y activamos la recepción. Adicional se pone el usar TX de tipo flotante para la salida y le decimos que lo que va a ver es lo que va a escribir, es lo que pues se está ubicando en salida y aquí pues se configura lo que se está leyendo en caso de que sea un lector. Luego configuramos el tris-A como entrada, el tris-D como salida, pues por seguridad lo puse como salida, y luego entonces los bits que vamos a utilizar en el puerto A como análogos. Luego entonces un mensaje de bienvenida de 2 segundos se pidió y se inicia el while. Entonces se llama el ADC en el canal 5, en el cual va a leer se llama aquí el ADC read ubicado en el canal 0. Este no se usó. Entonces, y esto va a ir a un val 1. Recordemos que estos son tipo flotante. Lo que está leyendo aquí son los voltajes, el voltaje son los voltios que estamos generando. Y luego entonces hacemos la transformación para que pues a 5 voltios, recordemos que 120 me equivale a mí a 5 voltios. Y luego lo multiplico por 240 para que me imprima un valor de 0 a 120 voltios. Le doy un tiempo de 500 milisegundos. Y en el val 2 estoy leyendo el ADC read en el canal 1. Esto es la corriente. La divido en 2000
y le doy un tiempo de 500 milisegundos. Luego VA1, que es el voltiamperios, lo multiplico, hago la multiplicación respectiva entre el voltaje y la corriente que estoy recibiendo. Luego entonces tengo las interrupciones, que esto lo encontré pues acá en el INI. Entonces yo aquí genero la interrupción cuando sucede una interrupción en RB0 y cuando sucede una interrupción en RB1 y cuando sucede una interrupción en RB2. Cuando hay una interrupción en RB0 se suma y el menú aumenta, y cuando hay una interrupción en RB1 el menú disminuye. Por ende entonces aquí en el while se pone un if cuando el menú vale 0, cuando vale 1, 2, 3, 4 o 5, y cuando vale es mayor o igual a 6 pues el menú vuelve a 0, de tal manera que si yo le doy a regresar a las opciones pues va a ir hacia atrás el menú o hacia adelante. Entonces aquí cuando está en 0 se pide una opción que sería si quiere potencia compleja, factor de potencia, etc. Entonces aquí nos vamos al menú. Cuando es igual a 1 limpio el display y voy a ir a potencia compleja. Cuando es 2 voy a ir a factor de potencia, cuando es 3 a potencia activa, cuando es 4 a potencia reactiva y cuando es 5 al ángulo de desfase. Ahí llamo las funciones de estos y me voy, digamos, una por una. Entonces si entramos a la potencia activa, entonces escribe en la LC potencia activa, espera un tiempo de un segundo y va a hacer la multiplicación del VA1, que es voltiamperios, la que vimos acá arriba, que era la fórmula, ahí está, multiplicada por FP2. Ya mostramos que es FP2. FP2 lo encontramos aquí en la interrupción 3. FP2 en resumen es el coseno del ángulo, que es lo que necesitamos para generar el factor de potencia, ¿no? Entonces, ya que la fórmula de esto es voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Luego entonces imprimo, paso sprint F, el valor del voltaje, le doy que va a ser de 2 decimales y paso pues el valor, el voltaje es total 1 y lo paso a voltaje que es de tipo carácter, y así puedo imprimirlo en la LCD. Hago lo mismo pues con la corriente. Corriente es una variable de tipo carácter para permitirme imprimirla. Luego pongo en la posición 9.1 FP3, que ya mostraré que es FP3 más adelante, y imprimo pues el valor en vatios, que sería esta fórmula que hicimos aquí, pues es W1, y W1 lo paso a tipo carácter W2, y esto lo imprimo en la LCD, y adicional pues pongo usar TX y W1. De esta manera pues como vimos en el usar, yo escribía aquí float lo que iba a sacar, y de esta manera pues podía escribirle solo W1 y ya lo envía al esclavo. Esto 2 segundos y sale de la función, pues sigue buscando lo que es la interrupción. Luego si vamos a la potencia reactiva, tenemos básicamente lo mismo, pero en cambio tenemos una variable tipo float, que es seno de phi, que sería el mismo ángulo que sacamos acá, este mismo FP, acá, FP1, FP2, perdón. No, sí, FP1 porque es este al que le vamos a sacar el seno. Entonces es el seno de FP1, y esto porque la potencia reactiva es voltaje por corriente por el seno de phi. De esta manera entonces obtenemos que la potencia reactiva es VA1, que es voltaje por corriente, por S, que es el seno del ángulo. Bueno, continuando, pasamos el voltaje nuevamente y se imprime como tipo carácter. También la corriente la imprimimos como tipo carácter. Adicional a eso también el factor de potencia, y
pues la potencia reactiva. Recordemos que es rea, entonces rea lo pasamos a un tipo carácter de hasta 2 decimales. Y aquí lo ponemos rea2. Luego entonces imprimimos en la LCD en la posición 9,2, o sea en columna 9 fila 2, el valor de la potencia reactiva, y pues escribimos la unidad, que serían voltiamperios reactivos. Luego lo llevamos a el esclavo, se lo escribimos al esclavo como rea. Luego la potencia compleja, pues que es la más sencilla. Para ello pues solo necesitamos imprimir el voltaje, luego también la corriente, igual que en todos los anteriores, y utilizamos el sprint F para imprimir BA1, que es la parte de voltiamperios, que es esta, que es la corriente por el voltaje, y la ponemos aquí y la pasamos a tipo carácter como BA2. Este es el nombre de la variable. Luego entonces pues tenemos, bueno, la imprimimos en la LCD BA2 y con sus respectivas unidades voltiamperios. Y pues también lo llevamos al esclavo, lo escribimos como BA1. Para el factor de potencia, pues para esto pues tuvimos que generar otra interrupción. Esta interrupción está generada en el Incontrex, es la interrupción 2. Lo que hace es que enciende en este momento el timer y toma todo lo que tiene en el timer y lo lleva a una variable tiempo. Esta variable tiempo pues se divide en 1023 y lo guardamos en una variable t. ¿Qué hacemos con esta t? La multiplicamos por 2, por 180 y por 60, que es la fórmula que se necesita, y se divide en 1.000.000 para pasar esto a los valores que necesitamos, pues digamos como factor de potencia. Luego el coseno de esto ya nos da el valor del factor de potencia, el valor completo total del factor de potencia. Esto lo llevamos a FP2. Luego llevamos el timer, el TMR0 high y el TMR0 low. A 0 nuevamente apagamos el timer y se baja la bandera de la interrupción. De esta manera pues hacemos que cada que se genere la interrupción el timer cuente el tiempo que se está generando en on, que está en on pues el desfase de la corriente y el voltaje. Recordemos que esto se pasa pues por simulación en Proteus, se pasa a las dos señales análogas en AC, se pasan a señales digitales como unos y ceros. Entonces el tiempo en que dura en on es el tiempo que se está tomando aquí para calcular el desfase que tienen entre corriente y voltaje, y de esta manera calcular el factor de potencia del circuito. Entonces pues aquí ya sabemos, se guardó en FP2, y aquí en el factor de potencia pues tomamos FP2 con 3 decimales y lo escribimos en un carácter FP3. Imprimimos FP, o factor, es decir, factor de potencia en la LCD, y pues el valor del factor de potencia y adicional se escribe en el esclavo. Y finalmente el ángulo de desfase. Para este ángulo recordemos que MPLAB nos da valores en radianes, por lo que pues escribimos ángulo de desfase, se limpia la LCD y aquí es donde nos damos cuenta. Tomamos FP2 y se le saca el arcoseno, que es la inversa del coseno, y de esta manera pues obtenemos el ángulo, pero este ángulo me lo está dando en radianes, por tanto se multiplica por 180 y se divide en 3.1416 o pi, y esto me transforma este valor de radianes a grados centígrados, perdón, a grados. Luego entonces tomamos este valor 4 y que sería este, y lo pasamos a un carácter pero pues de solo un decimal.
Y pues lo imprimimos en la LCD de la misma manera, ángulo y valor en grados, solo grados, no grados centígrados. Y pues el usar TX también pues lo escribimos para el esclavo. Luego pues entonces recordemos que tenemos la librería usar y la librería usar pues para TX y para RX. Esto pues lo usamos en este nuevo código. Hicimos otro código, este código se escribe para el esclavo, es decir, para el siguiente PIC que vamos a usar o al que le vamos a transmitir los datos. Aquí tenemos la librería, pues el código del esclavo, pues que es básicamente la misma inicialización, pero sin el ADC. Tenemos un valor float que se llama ch y un char que es ch2 de 20 caracteres. Luego pues tenemos el main en el que inicializamos la LCD, inicializamos el user a 9600 baudios y con este ch entonces recibimos, RX es recepción, recibimos los datos que nos está enviando el maestro y los guardamos en ch. Luego con sprintf entonces pasamos de ch a ch2 y ch2 es lo que vamos a imprimir en la LCD. Esto tiene algo y es que el receptor no puede recibir tipo flotante, sino solo puede recibir caracteres, al igual que el escritor, el que escribe, o el maestro solo puede enviar tipo carácter. Sin embargo, pues aquí se pudo pasar a flotante y este puede enviar valores en entero y flotante, pero el receptor, por decirlo así, recibe solo en carácter. ¿Qué pasó con esto? Que al solo recibir en carácter pues no permite imprimir el total de los datos que está recibiendo, si nos deja sin decimales en la LCD del esclavo. Bueno, aquí también pues se pone el usar librería como archivo de cabecera y pues incluyen aquí porque pues son los que se van a utilizar. Luego volvemos aquí al proyecto y pues entonces ya todo lo que envíe el usar TX, esto lo inicializa y se lo envía al RX y pues es lo que vamos a mostrar a continuación en la presentación del funcionamiento del circuito. Bueno, aquí volviendo al programa principal, pues es donde nos damos cuenta la funcionalidad que tenían el LCD init, ADC init y el usar init, que son los que nos inicializan todo el resto de librerías que incluimos para funcionar correctamente. Creo que no es más, así que los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Mendieta y hoy les voy a mostrar el funcionamiento del proyecto final de microcontroladores. Bueno, para este proyecto vamos a hacer que el PIC 18F4550 mida potencia de un circuito de corriente alterna y la vamos a mostrar en esta LCD. Vamos a hacer estos dos pulsadores para navegar entre las opciones. Podemos tener varias opciones, como potencia compleja, que es la primera. Ahí se muestra. Vamos a la siguiente. Factor de potencia. Vamos a la siguiente. Potencia activa. Potencia reactiva. Y el ángulo de desfase. Esos son los valores que va a medir nuestro PIC de un circuito de corriente alterna. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento. Bueno, para comenzar voy a explicar cómo medimos el voltaje y la corriente en ese circuito, que es con lo que sacamos la potencia aparente. Para ello necesitamos pues un transformador que reduce la tensión notablemente
y esta tensión la vamos a volver en corriente continua. Esto para evitar daños en el pic. Luego de rectificar con un puente rectificador, obviamente, usamos un divisor de tensión calculado, estas dos resistencias, para que nos bote por el puerto A0, nos envía al pin A0 un máximo de 5 voltios. Si el circuito es de 120 voltios, o sea, si la medición es de 120 voltios, entonces va a medir 5 voltios en DC. Más de 120 voltios no podemos medir, ya que puede dañarse el pic. Bueno, con eso medimos la tensión. Ahora, con el sensor de corriente, con el ACS 712, que es un sensor que compara corriente con el voltaje, podemos medir la corriente. Esta corriente la vamos a medir con el puerto análogo A1, el pin análogo A1, y estas dos las vamos a operar para conseguir la potencia aparente. O compleja, como pusimos acá, que es esta. Bueno, ya esa es la parte, digamos que sencilla, de las mediciones. Para el factor de potencia y las otras, la potencia aparente o compleja, necesitábamos medir el ángulo de desfase entre las dos señales de tensión y de corriente. Entonces se utilizaron dos amplificadores operacionales como comparadores de estas. Mediante dos optoacopladores, se hacían que se generaran una onda cuadrada y se filtraba por una compuerta XOR. Esto nos daba el ángulo de desfase. Con este ángulo de desfase pues ya podemos sacar por fórmulas el factor de potencia, y con el factor de potencia ya podemos sacar la potencia reactiva y la activa, que es lo que nos faltaba. Bueno, ahora voy a explicar los pulsadores. En este caso utilizamos este integrado para accionar el timer. Este es un contador. Este contador va a una compuerta AND. Esto nos permite accionar el timer con un pulso para contar los pulsos. Esta compuerta NOT está puesta en este pin gracias a que estas interrupciones se van a ejecutar, se van a activar, es con un flanco de bajada, por eso está la nota ahí. Bueno, y la última parte de este proyecto era transmitir estos datos a otro PIC. Para ello utilizamos los puertos RX y TX del PIC, RX y TX, y simplemente mostramos estos datos en la otra LCD. Se muestra el factor de potencia. Y eso pues sería todo.